¿Están viendo el Menti? No. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es ciencia? Sí. Eso. ¿Qué es ciencia? Y ahí está el código arriba. Entran a menti.com. Pueden hacerlo por el celular o por el computador, por donde quieran. Y ahí está el código 5106661. ¿Qué es ciencia? Y tienen, me parece que 3 o 4 opciones de escribir una palabra que para ustedes, incluso yo creo que puede ser hasta una frase, sin groserías, por favor, que represente para ustedes lo que es ciencia. Para ustedes, ¿qué significa o qué representa? ¿Con qué está relacionada la ciencia? Muy bien, ¿cómo van? O sea, la primera palabra, una palabra que se relacionada con la ciencia, ¿no? Ciencia, ciencia, ¿no? Las 4 palabras relacionadas con la ciencia. ¿Con qué está relacionada la ciencia para ustedes? Todas las opciones son las mismas. Pues ustedes tienen como varias posibilidades ahí de escribir. No sé, ¿qué es ciencia? Matemáticas. ¿O qué es ciencia? Newton. ¿Qué es ciencia? De laboratorios, experimentos, cosas así. Para ustedes, ¿qué representa la ciencia? Listo, vamos a dar ahí unos minuticos. Son las 9:21 y iniciamos la discusión de hoy, mientras yo me como mi yogur griego de desayuno. Ya van 8 personas. No voy a mostrar para no sesgar, ¿ok? Que sea hasta una sorpresa. $14. Wow, ya. Vamos a terminar. Ustedes son 31. 18. 21, 22. ¿Dónde está el resto? 22. 23. ¿Qué es para ustedes ciencia? Rick and Morty. Leer libros. Conocimiento. ¿Qué es para ustedes ciencia? 25. Vamos a ver. $25. Faltan 6 todavía. ¿Quiénes faltan? 26, faltan 5. 27, faltan 4. Es que no sé cómo, o sea, no me deja entrar a la página. ¿No Pues te estoy deja entrar? intentando. Menti.com. Puedes hacerlo por el celular, ¿no? ¿Y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6? No. Arriba el número. 5106661. ¿Es el codiguito que está ahí arriba en la pantalla? ¿Alcanzas a ver? Ya, perdón. Si el código es 5106661. 29. Ahorita que está en el 30, entonces va a faltar Laura. Jejeje. Faltan dos. Dale. ¿Quién más falta además de Laura? ¿Alguien tiene problemas? 31, ya listo, full. ¿Listo? ¿Quieren ver? Si quieren abran los micrófonos porque yo creo que en esto quisiera como que discutiéramos un poquito, ¿ok? Vamos a ver qué dijeron ustedes. Dale. Muy bien, para ustedes, la ciencia es conocimiento. Wow, de acuerdo. Para la mayoría, recuerden que entre más grande la palabra, más se repite. Investigación, descubrir,
experimentar, curiosidad, experimentos, descubrimientos, que es como descubrir, sino experimentar con experimentos, descubrimientos con descubrir, naturaleza, de acuerdo, desarrollo, innovar, experimentación y descubrimiento. Entonces, digamos que está experimentos, experimentar o experimentación. Está descubrir, descubrimientos, descubrimiento. Eso es, yo creo que si se juntaran esas, podrían ser más grandes incluso que conocimiento. También está investigación, aunque por acá está investigación sin tilde, entonces por ahí se pega. Y dentro de las chiquitas, por acá también está experimentación, tecnologías, nuevo aprendizaje, estudio, fenómenos, fallar y repetir, ¿ok? Buscar respuestas, infinito, física, crear, observar y estudiar, tiempo, aprender, innovar, objetividad, encontrar, antepasados, wow, sí, pensamiento, conocer, observar, teoría. Muy bien, yo eso se los voy a mandar para que queden en el recuerdo lo que ustedes consideran que es la ciencia. Química, sistema ordenado de saber, me gusta ese, sistema ordenado de saber, conocimiento del entorno, que se puede estudiar, teoría, tecnología, filosofía, sabiduría, verificación, me gusta también ese, ahorita vamos a ver que un punto crucial de la ciencia es la verificación en el método científico, conocimiento nuevo basado, que se puede estudiar, definir. El método científico, ramas del ser humano, ciencia es aporte de. Listo, muy bien, chévere, muy bueno, me gusta. Este queda grabado allá en Menti, entonces yo se los mando, ¿ok? Muy bien, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quedan satisfechos con ese? Pues sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, está chévere, está chévere. Sí. Listo. Muy bien, vamos a ir entonces a la presentación de nuevo y... Muy bien, bueno, ya hicimos la pregunta, ¿qué es ciencia? ¿Están viendo mi presentación? ¿Están viendo una vaina ahí toda rayada? Sí. ¿Qué es Sí. eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cerebro. Es el cerebro, sí. ¿Y qué son todas esas rayitas que hay por ahí? Conexiones Nervios. Sí, las conexiones nerviosas y las autopistas. Si ustedes ven, hay líneas que van de un extremo al otro del cerebro, incluso neuronas que pueden llegar a ser de ese tamaño. Tienen unos axones que pueden medir varios centímetros y que conectan como si fueran autopistas, como fibra óptica que conectan ciudades. Hay neuronas que hacen eso. Hay neuronas también muy cortas, hay neuronas de distinto tipo, hay neuronas rápidas, hay neuronas lentas. La comunicación entre neuronas es eléctrica, pero también química, pero también incluso mecánica. No sé si saben, es hormonal. O sea que los estímulos en el cerebro son variados. Hay distintos tipos de neuronas. El cerebro es plástico, pues ya todo el mundo ha dicho eso. Y es en este receptáculo de conexiones donde se hace ciencia, ¿sí o qué? ¿Dónde está la ciencia? Pues porque uno dice, ¿dónde está la ciencia? No, la ciencia está en los artículos, la ciencia está en los artefactos, en los experimentos, en los laboratorios, pero yo creo pues que fundamentalmente la ciencia se hace en el cerebro. Eh, y considero que como el cerebro es así plástico, que es capaz de transformarse, de aprender, de ser una cosa y al otro día ser otra porque aprendió cosas nuevas, porque digamos, las conexiones neuronales se pueden transformar, pueden cambiar. Pues así mismo es la ciencia, así como el cerebro es de maleable, es de interconectado, así es la ciencia. O sea que la ciencia, así metafóricamente hablando, la ciencia es una representación de nuestro cerebro, pero en la sociedad, ¿cierto? Es como una proyección de un cerebro común, es como si todos los cerebros de los seres humanos nos interconectáramos y tuviésemos como una interconexión supracerebral. Esa yo creo que es la ciencia.
En la ciencia están los recuerdos, así como ustedes decían, de los antepasados. O sea que también está la memoria de lo que hemos sido, pero también es flexible. ¿Sí? La ciencia no tiene dogmas. La ciencia nada está escrito en roca y es inamovible en la ciencia. Ni siquiera la ciencia misma. Todo lo que puede ser hoy, mañana ya no será, ¿cierto? Entonces, igual así como es el cerebro humano, son las conexiones neuronales, así de flexibles, así debe ser la ciencia. ¿Listo? El principio de verificación que ustedes también plantearon allá está en la ciencia. Y si hay un modelo que a tratar de verificarlo no funciona, pues el modelo no es adecuado bajo ciertos parámetros. Listo, entonces creo yo que una analogía o una metáfora, una imagen que representa la ciencia definitivamente es el cerebro. Hay distintos tipos de ciencias químicas, físicas, ciencias formales, eh, ciencias empíricas, digamos, así como también hay neuronas y conexiones en el cerebro. Pero otro símil que quisiera poner sería este. ¿Saben qué es esto? Mapa estelar. Un mapa ¿Qué es? estelar parecido, pero no. ¿No hablan el mapa neuronal? No, el neuronal y muy parecido, ¿sí o qué? Se Nervios, se supone que es todo el universo observable. No, tampoco. No. nervios, No, El Big Bang. el Big Bang parecido, pero no. ¿Quién da más? Listo, ¿quién alcanza a ver el cuadrito que está acá abajo? ¿Alcanzan a ver qué es? ¿Son números? Hay Son como unos unos- números, Ah, es ¿no? internet. es internet. Como coordenadas. Sí, direcciones IP. Exacto, son direcciones IP. Cada puntico rojo que está acá, que no se alcanza a ver acá, pero es una dirección IP. Y las rayitas son interconexiones. Entonces, aquí vemos la interconexión que hay en el cerebro y aquí vemos la interconexión que hay entre cerebros o entre computadores eh, en Internet. Los colores representan zonas geográficas, Europa, América, Latinoamérica, Asia. Así que digamos que esto es un entramado brutal de información. Y creo yo también que es otra forma de representar qué es la ciencia. La ciencia es interconexión total. Eh, digamos, en este momento podemos discutir temas que se discutieron hace 500 años, 1000 años, 3000 años. Entonces, de alguna forma nos conectamos con gente del pasado y podemos hablar de Parménides, Arquímedes, o podemos hablar de Newton, y de alguna forma pues estamos dialogando con esos personajes, pero también podemos dialogar con personajes que en este momento están en Japón o Estados Unidos, porque tenemos un lenguaje común, ¿sí o qué? Porque de alguna forma la ciencia no tiene barreras geográficas, la ciencia no tiene barreras ideológicas, eh, la ciencia está por encima de todo eso, ¿cierto? Y Internet de alguna forma ha logrado superar esas barreras. Algunos países todavía pues tienen unas limitaciones muy fuertes con Internet, pero bueno, más allá de eso, por lo menos en el ideal de Internet, sí nos permite hacer una comunicación directa entre una persona y otra. Podemos mandar un correo electrónico a cualquiera de ustedes, yo le puedo mandar y ustedes pueden mandar un correo electrónico al rector, ya que responda pues otra cosa, ¿cierto? Yo puedo hacer un tweet o puedo poner una foto en Instagram y digamos que las otras personas lo pueden ver y lo pueden mencionar y lo pueden comentar. Digamos que entonces la interconexión que nos da Internet es similar a la interconexión que hay en conocimiento en la ciencia. Las personas, donde cada persona pues sería como un nodo y nos intercambiamos conocimiento a través de artículos, a través de presentaciones, a través de charlas, a través de videos, a través de experimentos, a través de conocimiento, en fin, ¿cierto? Entonces, ahora el boom que trajo el COVID, de la conexión que hay entre científicos en el mundo, creo yo que ha despertado un interés masivo en las ciencias biológicas, las ciencias biomédicas, porque ha demostrado que la capacidad que tenemos para transformar es brutal a partir de la ciencia. Bien, entonces digamos que esas serían digamos, dos símiles, dos metáforas, dos imágenes que representan, creo yo, parte de lo que es la ciencia, aunque no lo es todo, ¿cierto?
Muy bien, esta también es otra, digamos, una representación muy platónica, idealista de lo que es la ciencia. Esta es de un texto de Eugenio Sánchez Bravo. El mito de la caverna, yo creo que ustedes lo vieron en el colegio, en el que hay unas personas aquí a la izquierda amarradas sin posibilidad de nada más que ver una proyección en las paredes de la caverna, y esa proyección viene de una luz, una fuente de luz, una llama que, pues, digamos que le hace sombra unas formas que tienen las personas que están acá con el poder. Digamos, el poder del conocimiento está en unos pocos y lo único que pueden hacer es mostrar una representación difusa, borrosa, maleable a las personas que están acá. Entonces, para Platón, digamos que esto eran las creencias, digamos, toda la estructura ideológica que soporta los dogmas, las creencias, y que no le permite a las personas, digamos, refutarlo, ¿sí? Solamente la posibilidad de ver y creer. Esa es como la creencia. Entonces, pues aquí están los objetos visibles, el mundo visible, y digamos que solamente a través digamos, de la visión, digamos, a través de lo que podemos creer que es las cosas, nos armamos como una imagen de la realidad. Y por el otro lado está el mundo que puede ser entendible, inteligible. Y para Platón, entonces ahí era donde estaba la ciencia. Entonces, para Platón, la ciencia era salir de la caverna, ver los objetos de la naturaleza, interactuar con esos objetos, y poder tener ya un conocimiento real de la naturaleza y de los asuntos. Entonces, para Platón me parece que es interesante, pero también se queda muy limitado. Digamos que la ciencia entonces es la manera en que nosotros interactuamos inteligentemente con el mundo y generamos un pensamiento propio. Ya no es una creencia impuesta por alguien externo, ya no son las sombras, sino que es la luz y la naturaleza y todo full. Y voy a poner acá, pues aquí como para meterle opinión al asunto y meterle candela al tema. Creo yo que las redes sociales de alguna forma es lo que hoy tenemos como este mundo de las cavernas, donde lo que hacemos es observar fotografías, mensajes, usualmente noticias falsas, manipuladas por otras personas, manipuladas por los medios, por los políticos, por lo que sea. Y a veces los humanos creemos que esa es la realidad, pero es mentira. ¿Cierto? Es una farsa, es una falsedad, es pura pantalla. Ustedes saben lo que es eso, ustedes saben lo que es ver un Instagram de una persona y que todo es felicidad, y eso, la vida no es así. O las noticias de lo de Trump, o las noticias en Europa, o las noticias en China. Todo también termina siendo una pantalla de manipulación para que la gente tome decisiones no por decisión propia, sino por decisión impuesta. Los procesos democráticos en la mayoría de países terminan siendo esto, ¿cierto? Ustedes no pueden interactuar con el político. El político lo único que hace es mostrar una pantalla y las personas se dejan manipular por esas pantallas para poder tomar decisiones. No hay ciencia ahí no hay ciencia, ahí hay solamente opiniones. Entonces, en el mundo de las opiniones, ese mundo falso, el mundo de la pantalla y de lo superfluo, termina siendo la caverna oscura. La ciencia, y ustedes son privilegiados en eso porque ustedes van a beber de la ciencia, a saber cómo trabajar el método científico, y ustedes van a estar en un lado de la ciencia cerquita, que es la ingeniería. Entonces es el otro lado. Y para mí el otro lado entonces es la posibilidad de ver otros mundos. eh, a través de microscopios, a través de telescopios, a través de procesos químicos, a través de cantidad de fenómenos o experimentos que ustedes van a aprender, van a poder entender qué es lo que ocurre en el mundo, ¿ok? Y ustedes mismos van a construir sus propios modelos, y ustedes mismos van a poder intercambiar esos modelos con otros científicos, con otros ingenieros, para poder entonces verificar que el mundo es así como ustedes lo están analizando o pensando. Y no hay dogmas, no hay creencias. ¿Un sensor de COVID funciona o no funciona? ¿Una vacuna funciona o no funciona? ¿Cierto? Un carro autónomo va por la vía, y no es por creencia que el carro va por la vía, es que porque tiene unos sensores que son capaces de determinar por dónde tiene que ir.
No es por dogma, no es porque Elon Musk quiere que funcione. No, es porque se ha invertido ciencia, hay mucha gente y mucha ingeniería en el tema. ¿Ok? Entonces quería también como romper un poquitico el asunto del mundo en el que vivimos cotidianamente, que es muy basado como en esto de las cavernas, la caverna de Platón, y la ciencia es capaz de romper eso a través del método científico. Muy bien. ¿Algún comentario de las 3 slides que hemos pasado? El cerebro como ese agente individual que tenemos en nuestra cabeza para poder generar ideas, ser flexibles y poder construir ciencia. La interconexión que hay entre científicos y la red, digamos, de apoyo en el pasado y actual. Y por último, quizás digamos, la relación que hay entre las creencias y las opiniones que nos mantienen como en las tinieblas y la ciencia, como lo plantea Platón, como aquella que nos permite ver la luz y la naturaleza y el mundo tal como es. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario acerca de esta última parte, Ujú. que bueno, históricamente vemos cómo hubo un periodo donde se llamó, bueno, hablo de la ilustración, donde la ciencia pues empezó a tomar ese auge y es la descripción, no sé, sí, visual de lo que podemos ver aquí de cómo antes el mundo, la sociedad estaba en un periodo oscuro donde se regía por creencias y pues hubo un punto donde ya salieron a la luz y es donde la ciencia empieza a tomar ese auge que hasta llegar a nuestros días. Sí, Entonces, me parece. pero muy bien, pero de todas maneras sigue siendo de privilegiados, ¿no? Digamos que luego digamos, el siglo de las luces y la ilustración y demás, termina siendo también de privilegiados. Incluso hoy en día creo yo que gran parte de la población del mundo sigue viviendo en tinieblas, sigue viviendo como en el medioevo, sigue viviendo en ese oscurantismo tan aterrador. Eh, pero bueno, digamos que para eso es que estamos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Carolina. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre eso? Algo que No, los mueva, Ángela. a mí me gustaría comentar que precisamente estamos viviendo en un periodo donde estamos viviendo una guerra de clases. Por ejemplo, en Parasite, si se la han visto, representa claramente cómo el salir adelante depende de es que una familia que tiene poco o vive en la pobreza, salir adelante siempre va a depender de los que más tienen. Y seguimos viviendo en un periodo donde de cierta forma estamos controlados por alguien más, por así decirlo. Sí, definitivamente yo creo que los privilegios seguirán existiendo, o han existido fuertemente, y yo creo que el conocimiento hace parte de esos privilegios. Y yo creo que hay jóvenes en Colombia que estudian en unos colegios muy buenos y hay unos jóvenes, la mayoría estudian en colegios públicos que no son tan buenos, y eso definitivamente genera una brecha que difícilmente se puede reparar y digamos, y revertir además. Muy bien. Emanuel, ¿ibas a comentar algo? No, pues respecto a lo que dijo Ángela, yo siento que igual el privilegio siempre ha estado y se relaciona mucho con el famoso término del techo de cristal, que es difícil de romper para pues, cualquier persona que nace en condiciones desfavorables, Ujú. pero yo siento que más que uno sentirse mal por el privilegio es ser consciente de su privilegio y vivir con ello. O sea, siento que no hay ningún punto en frustrarse por nacer privilegiado. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Voy a seguir con la presentación. Son las 9:43. Muy bien. Ahora, algunas definiciones de lo que es ciencia. Pues ya hemos comentado Artico, pero digamos que ya algunas definiciones un poco más formales. Mario Bunge es un pensador, un filósofo de la ciencia precisamente, del método científico, y él dice que mientras los animales solo están en el mundo, nosotros como humanos tratamos de entenderlo, el entender eso y desde bebés, ¿no? Pues estamos tratando como de saborear y de probar todo. Eh, la ciencia es un creciente cuerpo de ideas, es decir, que así como la explosión del Big Bang, digamos que a partir de digamos, del método científico, de que empezamos a generar ideas soportadas en matemáticas, en ciencia, este conjunto de ideas ha crecido.
Es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Eso también es importante porque muchas veces creemos que la ciencia es infalible y no, la ciencia es falible. Es más, precisamente por esa misma posibilidad de que se caiga un modelo, de que se tumbe un modelo, es que es bueno, es que es interesante. Es racional porque podemos racionalizar los modelos a través de nuestra capacidad de pensamiento. Sistemático porque hay un método exacto porque busca esa verificación. Y, bueno, y verificable porque definitivamente los modelos deben acoplarse o deben relacionarse o deben estar muy cerca de las mediciones experimentales. La ciencia es una reconstrucción conceptual del mundo, cada vez más amplia, profunda y exacta. Ojo, los modelos científicos, la ciencia como tal no es el mundo, ¿sí o qué? Es como si fuera una asíntota, es como tratar de agarrar algo con un modelo, pero no es no es el mundo en sí, no es la naturaleza. Si modelamos la gravedad, no quiere decir que la teoría de la gravedad es la gravedad. No, la teoría de la gravedad es un modelo que describe la gravedad, no es la gravedad en sí. La gravedad es la gravedad. La gravedad es lo que sienten los objetos masivos por una atracción solamente por el hecho de tener masa, porque, digamos, de alguna forma dobla el espacio-tiempo y ese doblez del espacio-tiempo pues es la sensación que hay de gravedad. Pero no, la teoría que explica eso no, y que no termina de ser finalizada, no es la gravedad. El modelo es algo que representa la gravedad. Bien. Los sistemas de ideas establecidas provisionalmente. Entonces, digamos que el conocimiento científico es por naturaleza temporal. Es decir, usualmente lo normal es que surja otro sistema que es capaz de posicionarse sobre el otro, que es capaz de explicarlo y que es capaz de explicar lo que el otro sistema anterior no explicaba. ¿Listo? Entonces, la teoría gravitacional de Newton pues no podía explicar los efectos relativistas que solamente con Einstein pudo llegar, ¿cierto? Es más, Einstein pudo quizás con su modelo predecir fenómenos que solamente hasta ahora hemos podido capturar, por ejemplo, las ondas gravitacionales. Newton no hubiese podido nunca con su modelo describir ondas gravitacionales. Muy bien, entonces digamos que ese sistema de ideas es provisional, pero de alguna forma en ese rango en el que está o en el momento en el que estuvo, pues permite explicar mucho. Es una actividad productora de nuevas ideas, es decir, el método científico es la manera en que construimos nuevas ideas. Y el método científico es como el motor de la ciencia. Es con el método científico que nos permitimos hacer preguntas, lanzamos hipótesis, verificamos esas hipótesis. Muy bien, hay diferencias entre las ciencias formales y ciencias fácticas. Es interesante como ver esa relación, esas diferencias, y quisiera que si alguien tiene alguna idea también la lance. ¿Saben lo que son las ciencias formales? ¿Han escuchado hablar de ciencias formales? No. ¿No? ¿Y las ciencias Como que son fácticas? precisas como las matemáticas y eso, y las fácticas son las que requieren un poco más de experimentación, podríamos decir, que las ciencias naturales, la biología. Esas serían las fácticas. Sí, señor. Y las formales son las que decían matemáticas y esas. Sí. Muy bien, exacto, muy bien. Entonces, digamos, las ciencias formales son aquellas que no requieren experiencia, no requieren un experimento con la naturaleza para poder verificar que funciona. Entre ellas está lo que decía Carolina, entonces está la lógica, la matemática, la computación. Son racionales, sistemáticas y verificables, pero solamente necesitan de nuestro pensamiento abstracto para poderlo trabajar. No son objetivas, en tanto no tienen la necesidad de un objeto tangible. Son ideales porque solo están en la mente humana, no recurren a la experiencia, están orientadas a la demostración, están completas, es decir, cuando se habla de la teoría de números, por ejemplo, hay teorías que ya están completas, buscan siempre esa completitud. Los matemáticos están obsesivos, están obsesionados con tener teorías completas que permitan explicar lo que ellos están desarrollando. Los matemáticos, y algunos científicos de la computación les encantan la perfección en sus teorías, buscan estados de perfección y es deductivo, es decir, que parten de unas premisas, tienen unas hipótesis, tienen unos teoremas, tienen unos lemas, unos corolarios. A partir de esas
digamos, esas premisas van construyendo todo su andamiaje matemático, lógico y en computación. Entonces, esas son las ciencias formales. Por eso es difícil para los matemáticos, para muchos matemáticos es difícil irse hacia la naturaleza, para algunos científicos de la computación también, ir hacia lo concreto, hacia lo, digamos, real, digamos, es difícil para muchos. Y porque ellos viven en un mundo abstracto, se han formado en esa abstracción. A diferencia de las ciencias formales, están las ciencias fácticas, que son mucho más cercanas a nosotros como ingenieros electrónicos. Son las ciencias naturales, la física, la química, la biología. La racionalidad es necesaria, pero no es suficiente. Es decir, necesitamos de nuestro cerebro y de nuestra razón, pero también necesitamos un objeto que estudiar, ¿cierto? La naturaleza es el objeto que está ahí externo y necesitamos esa interacción con el objeto para verificar que los modelos que hemos pensado están bien. Solo es una aproximación, lo que yo decía, solo es una aproximación de la realidad. No es la realidad misma, es un modelo que se acerca a la realidad. Los enunciados son verificables en la experiencia, o sea que el experimento es vital en las ciencias fácticas. Son orientadas a la verificación. Es incompleta por el mismo hecho de que se aproximan a la realidad, pues es incompleta y siempre es posible acercarse un poquitico más y un poquitico más como si fuera una asíntota, ¿cierto? Entonces está el modelo que se acerca y se acerca y se acerca y se acerca, pero nunca lo toca. Y si hacemos un zoom, posiblemente está cerquita, cerquita, pero no se acerca, nunca va a poder llegar a ser lo que es la naturaleza en sí. Entonces por eso es incompleta. Es un sistema defectuoso. Las teorías en las ciencias fácticas, en la naturaleza, en la física, además son sistemas defectuosos. Inductiva, o sea que surge a partir de las observaciones. Termina siendo empírica, ¿cierto? Porque necesita de la observación y el experimento para poder surgir como ciencia. Muy bien, ¿qué es la racionalidad? Pues como para algunos, como para dar claridad, la racionalidad son algunos conceptos, juicios y raciocinios, unas nuevas ideas o combinación de otras ideas ordenadas. Eso construye entonces lo que es la teoría. Y un objetivo concuerda con su objeto. Quiere decir que verifica la adaptación de las ideas a los hechos y es reproducible, o sea que se puede observar y se puede experimentar. Eso es algo objetivo. Y aquí pues un cómic muy sencillito, donde a la izquierda están los sociólogos y aquí luego están los psicólogos que dicen que la sociología es solo psicología aplicada. Aquí están los biólogos que dicen que la psicología es solo biología aplicada. Luego están los químicos que dicen que los biólogos es solo química aplicada. Y están los físicos que dicen que todo esto no es sino física aplicada. Y cree ya que el físico está en el tope. Mentiras, porque aquí están los matemáticos que dice de lejos, pues le dice, hey, ¿ustedes cómo están por allá? Pero por fuera de ellos están los filósofos, que definitivamente los filósofos están por encima de todas estas disciplinas, definitivamente están por fuera de la caja. Muy bien. Aristóteles decía, y quisiera ver ustedes qué opinan de esto, Aristóteles decía, la intuición es la fuente que origina el conocimiento moderno. Y Descartes decía que hay principios evidentes que, lejos de tener que someterse a pruebas, son la piedra de toque, como una piedra central de toda proposición. Aristóteles y Descartes, digamos, son los padres de las ciencias modernas, ¿cierto? Aristóteles en la antigüedad, Descartes en el método científico, el método cartesiano. Y ellos plantean, entonces, que incluso Aristóteles plantea como que la intuición es la fuente original del conocimiento. Es decir, para Aristóteles, la fuente de conocimiento era algo que surgía intuitivamente. ¿Listo? Yo creo que pensándolo a nivel moderno, no sé ustedes qué piensan, pero creo que nada más lejos de la realidad, ¿cierto? La intuición, difícilmente la intuición nos va a permitir hacer ciencia. Y Descartes dice que hay principios que son inamovibles, que son rocas, y nada más alejado de la flexibilidad y de la verificación que requiere la ciencia. La ciencia requiere completa flexibilidad y si hay principios, hay alguna teoría que se crea prueba y definitivamente, experimentalmente, se demuestra lo contrario, chao. Chao roca, chao piedra, se fue. Ese pensamiento ya se diluye en el tiempo, queda como parte del pasado y quizás hay un modelo, una teoría que está por encima de eso. Entonces,
hay que tener, digamos, mucho cuidado con lo que nosotros planteemos en ciencia y no quedar como un charlatán de alienígenas ancestrales, ¿cierto? Donde por el solo hecho de tener una figurita que es similar en forma a un astronauta, entonces ya plantea que los antepasados tenían visitas de astronautas, entonces son los astronautas del pasado y que son extraterrestres y demás, o que en los campos de trigo surgen esas formas, entonces ya son formas hechas por extraterrestres. Digamos, esas especulaciones y esas intuiciones que no tienen un respaldo experimental, ustedes pueden creer en eso, pueden obtener sus opiniones, pero eso no es ciencia. ¿Listo? Entonces ponen a un man aquí espelucado, como con pinta de científico, hablando muy enredado, quizás, y con mucha precisión y tal, pero no deja de ser una especulación, no deja de ser una opinión, una creencia, quizás en algunos casos unos absurdos. ¿Listo? Lo que sea determinado, lo que sea definido por gusto, porque a alguien le gusta, ¿cierto? O por una autoridad, porque entonces hay alguien que sea quien sea, el rey o el presidente, esa autoridad define lo que es, eso no es ciencia. O porque alguien dice, no, es que es evidente, es obvio, ¿cierto? Es obvio que es así, como uno ve mucho en las redes sociales, la persona que dice, es que es así, tajantemente. O por hábito, como lo hemos hecho siempre, pues entonces esa es la realidad, esa es la verdad. O por lo que es conveniente para alguien o para un grupo de personas. Como es evidente, como es conveniente, pues entonces es así, así siempre es, ¿sí? O por creencia, como hablábamos ahorita en lo de la caverna de Platón. Sí, por creencia, porque siempre lo hemos creído así, entonces así es y así debe ser. O por opinión. Este conjunto este conjunto de ideas, de formas en las cuales una idea prevalece sobre la otra, no es conocimiento científico. ¿Listo? Eso no es ciencia. Nada de esto puede ser verificable. Que a alguien le guste el sushi no quiere decir que el sushi sea la mejor comida del mundo, ¿cierto? A algunos les gustará el sushi, a otros les gustará el chicharrón, a otros les gustará la bandeja paisa. El gusto como tal es algo subjetivo que no puede ser usado simplemente para poder hacer ciencia. En fin, el conocimiento científico es verificable. Bueno, ¿y qué es verificable? ¿Qué es verificable? Muy bien, entonces vamos a explicar un poco qué es lo que es una hipótesis. Inicialmente uno puede arrancar con algo que llaman proposiciones singulares y particulares. Por ejemplo, qué sé yo, por ahí no sé si tengan un metal, yo no tengo metal por acá, tengo la cucharita que estaba comiendo ahorita yogur. Entonces este trozo de metal está caliente. ¿Listo? Yo puedo verificar que este trozo de metal está caliente o frío. Y yo puedo medirlo con un termómetro para ver si esto es frío o caliente. Listo, pero esto es esta cucharita. No quiere decir, esta cucharita no representa a todas las cucharitas del mundo, porque hay cucharitas de cobre, de bronce, de hierro, de aluminio y demás. Ahorita yo puedo hacer un poquitico más amplio el tema y decir, algún trozo de aluminio está caliente, entonces yo puedo coger este trozo de metal o puedo coger otros trozos de metal, ¿cierto? Pero eso sigue siendo singular porque estábamos hablando solo del aluminio y solamente que está caliente. Pero yo puedo hacer una proposición un poco más general y yo puedo verificar y es que todos los trozos de hierro se dilatan con el calor. Ahí sí yo puedo hacer un experimento en el que verifico que los trozos de hierro, no todos, pero un conjunto suficiente de trozos de hierro, al ser calentados, se dilatan. Y yo puedo entonces lanzar esa hipótesis, pero puedo hacer una hipótesis aún más general y entre más general mejor, donde digo que todos los metales se dilatan con el calor. Bien, entre más general, más amplia y entre más verificable sea una proposición, es una hipótesis. Ojo, y es distinto lanzar una hipótesis a una teoría, ¿cierto? La hipótesis es la frase, la preposición que necesitamos verificar. Eso es lo que se debe verificar. La teoría es la construcción del modelo matemático, científico, en ciencia, basado en física, basado en modelos físicos o químicos, que permiten explicar el fenómeno por el cual se aprueba o no, o se verifica o no la hipótesis. ¿Listo? Muy bien, entonces,
yo puedo decir, los extraterrestres vinieron a la Tierra hace 5.000 años. ¿Es verificable? No, no es verificable, por lo tanto no es una hipótesis. Y por lo tanto no podemos construir una ciencia sobre eso. ¿Ok? Muy bien, cuando uno habla de ciencia, habla de los europeos, o piensa en los europeos. Pero desde mucho tiempo atrás, siglos antes que los europeos, pero no piensa en los europeos porque nosotros tenemos una cultura occidental soportada en quienes llegaron a América y quienes dominaron el mundo durante tanto tiempo, que son los europeos. Pero hubo una época en que los europeos no mandaban en el mundo. Entonces les traigo a este personaje, Al-Hazen, que nació en Irak, murió en Egipto entre el 965 y el 1040, ¿sí? Y este señor sí es considerado como el padre del método científico. Y él planteaba lo siguiente: es esencial, es crucial, no hay forma de evitarlo. Realizar experimentos para comprobar lo que se ha escrito en lugar de aceptarlo a ciegas como verdadero. Es decir, este man, y ven ustedes a la izquierda está Al-Hazen y a la derecha está Galileo. Al-Hazen como el padre racional del método científico y Galileo como el experimentalista con el telescopio. ¿Listo? Entonces digamos que los padres de la ciencia posiblemente están ahí marcados como Al-Hazen con el método científico y Galileo por el método experimental y por su telescopio y la forma en que se acercó a la naturaleza. Yo no sé si ustedes sabían que en el siglo VIII no se sabía cómo veíamos. Había una teoría que era la extromisión o la emisión. Se suponía que en esa época la gente creía que de los ojos salía una luz, una ráfaga de luz que tocaba los objetos y se devolvían. Algo así como Cíclope de los X-Men, que lanza como la luz y entonces volvía. Lo que hizo Al-Hazen fue demostrar que la extromisión era falso. Entonces hizo unos experimentos que demostraron que ser cíclope no era posible. Inventó también la cámara estenopeica, que es como el soporte de las cámaras fotográficas, y trabajó en geometría no euclidiana, es decir, geometría de lugares o de superficies curvas. Este tipo fue un rudo de la época. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, ya de esta y de esta. No por mi parte, pero... ¿No? Ok. ¿Seguimos? ¿Continuamos? Muy bien. Voy a darles un ejemplo de método en ciencia y cómo también incluso los científicos la embarran. Muy bien. Entonces, el método en ciencia es el conjunto de procedimientos por los cuales se plantean problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis científicas. ¿Listo? Es el método científico. El método científico es cómo algo que no ha sido resuelto se transforma en un problema que se plantea en una hipótesis y también cómo podemos poner a prueba esas hipótesis para verificar si son verdaderas o no. ¿Listo? Ese es el método, básicamente es el método científico. O sea que lo que digo ahí, el método científico se reduce a un método experimental. Ojo, el método experimental no quiere decir que tenemos al objeto en nuestras manos. Nosotros podemos hacer experimentos con la luna, ¿cierto? Podemos ver la luna y verificar y tratar de predecir dónde la luna va a estar mañana. O podemos ver a Marte y predecir dónde va a surgir Marte mañana. O las estrellas, podemos verificar de qué están hechas las estrellas a distancia. ¿Sí? Incluso ahora se puede medir los planetas que orbitan las estrellas y de esa forma se han encontrado miles ya de planetas extrasolares, digamos planetas que están en otros sistemas solares, e incluso se determina la masa, el tamaño y de qué están hechos esos planetas. O sea que para hacer experimento, ojo, no necesitamos estar ahí junto al experimento, ahí junto al objeto. Esas observaciones pueden surgir de fenómenos que están más allá de los sentidos de los humanos. Es más, los experimentos se ayuda a uno de objetos y de artefactos que
que incrementan el espectro visible del humano. Es que nosotros tenemos un espectro visible muy chiquitico, ¿cierto? Nosotros no podemos ver más allá de la ultravioleta ni más allá del infrarrojo. Las microondas y demás están lejos de nuestro rango visible. Entonces, digamos que el experimento es una forma de ampliar la capacidad de sentir la naturaleza a través de la tecnología. Muy bien, pero bueno, va a poner un caso acá, que es el caso de Le Verrier. Bueno, ya habían sido identificados unos movimientos irregulares en Urano, ya se conocía Urano. Había unas discrepancias entre las órbitas que eran observadas y las calculadas con la teoría del momento, que era la teoría de Newton y Kepler de las órbitas planetarias. Y este señor, Le Verrier, lo que dijo o lo que planteó fue una hipótesis. Él dijo, existe un planeta transuraniano. Es decir, hay un planeta más allá de Urano que lo llamó Neptuno. Y ese planeta lo que hace es, cuando se acerca lo suficiente a Urano, pues modifica las órbitas o modifica el movimiento de Urano, haciéndolo, digamos, como un proceso como de frenado, ¿sí? Bien, entonces, ojo, digamos que los planetas que están tan lejos no es que pasen volando como un cometa, ¿ok? El movimiento de estos planetas es tan lento que pueden pasar años y el planeta moverse un poquitico respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces, ellos tenían mucho tiempo para hacer las observaciones y para poder predecir. Entonces, digamos que la experimentación se permitía, pues porque ya habían telescopios y ya había suficientes datos. Muy bien, entonces digamos que aquí está entonces la órbita de Urano. Si ustedes ven la órbita de Urano, está en los punticos grisecitos. Sí, es la órbita aquí, la cerquita. Si ustedes ven los puntos blanquitos, es donde supuestamente debería estar y no estaba. ¿Ok? Entonces estas observaciones, mire que las observaciones están entre 1800, 1810, 1820, 1830, 1840 y 46. O sea que son casi 46 años de observaciones del movimiento de un planeta alrededor del Sol. O sea, eso por allá está en la porra, o sea, eso por allá lejísimos. Y esas observaciones tenían sus discrepancias con respecto a la teoría de Newton y Kepler. Muy bien, entonces la órbita predicha por el planeta Neptuno que planteó Le Verrier está en los puntos negros. ¿Sí ven los puntos negros? Entonces él decía, en 1800 debería estar acá, en 1810 debería estar acá, como un fenómeno como de jalar a Urano. Mire que si está por acá el planeta Neptuno, pues entonces jala como si fuese un objeto muy masivo que jala al otro. Y cuando estaba por acá en 1840, pues jala a Urano que está por acá. Pues las observaciones de Neptuno estuvieron muy cercanas a las de Le Verrier, pues esto es un esquema aquí, pero definitivamente, digamos que pudo entonces Le Verrier, y había por ahí otros científicos de la época que era de Adams, que pudieron, uno francés y otro inglés. Ustedes siempre saben que, pues, en esa época siempre había la pugna entre los intelectuales franceses y los de Inglaterra. Y digamos los alemanes viendo desde lejitos, siempre los alemanes usualmente han sido como mejores en matemáticas y física que el resto. Entonces digamos que lo veían desde la barrera. Muy bien, digamos ese fue, ¿me entienden el ejemplo? ¿El caso está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Lo conocían? ¿Conocían el caso de Le Verrier? ¿De Neptuno y Urano? No. 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 No, bueno, para que vean. Ustedes ya tienen con qué enredar para la próxima cervecita que tengan. Entonces, ustedes tengo una historia muy bacana de un científico francés. Bueno, voy a seguir entonces. Pero entonces, como estaba así, todo mundo, pues Le Verrier era así como el ídolo de la ciencia en el momento, había otro planeta que tenía irregularidades. Resulta que era Marte. Marte también tiene irregularidades. Entonces, pues como le había funcionado a Le Verrier la hipótesis de Neptuno, pues entonces Le Verrier planteó otra hipótesis similar y dijo, no, pues hay otro planeta que se llama Vulcano. Entonces, Vulcano fue un planeta hipotético que lanzó Le Verrier para explicar el movimiento irregular de Marte. Y ¿saben qué pasó?
pues que no existe. Usted no escuchó hablar de Vulcano, no existe. Entonces, la hipótesis 2 es la teoría general de la relatividad que explica esas irregularidades. Entonces ya, digamos que tuvimos que llegar hasta Einstein para poder explicar los fenómenos, los irregulares de los movimientos. Pues, yo no sé si es Marte o Mercurio, porque si es Marte, bueno, en fin. Mercurio, el que orbita Mercurio, como pues el forma de flor. Mercurio, porque es el que está cerquita. ¿Ah? Voy a cambiar eso de una vez. Es Mercurio, yo no sé por qué tengo Marte acá. Mercurio. Mercurio. Muy bien, entonces tuvimos que esperar, o tuvo la ciencia que esperar un buen tiempo, incluso la muerte de Le Verrier, cuando nació Einstein, pues ya había muerto Le Verrier, y la explicación entonces utilizando la teoría general de la relatividad, debido pues como a las fluctuaciones que hay en el espacio-tiempo, debido pues a la interacción entre la gravedad del Sol. Ok, nos vamos otra vez a Menti. ¿Nos va a dar otro código? Sí. No, el mismo, ya, pero es un momentico que ya. Yo creo que ya. Espero que ya estén viendo otra pregunta. Sí. Liz, la pregunta es, ¿cuál es la primera actividad, la primera actividad en el método científico? Y hay unas opciones, ¿cierto? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Lo primero que se hace en el método científico, que es... ...10. No, aquí sí no deberían demorarse tanto, porque aquí solo es de... 14, ahí van. ...22, 23... ¿Qué es lo primero que se hace en el método científico? ¿26? ¿Quiénes faltan? Faltan 5. Rápido que nos cogió la noche. 27. ¿Lo destapamos? 28. 29. Faltan 2. 30. Falta 1. Ya no vamos a preguntar quién será el 31. Voy a destapar. Cinco dicen formular una hipótesis. 4 investigar el problema. 18 hacer una pregunta. 3 analizar los datos. Muy bien, vamos a ver cuál es la correcta. La correcta es hacer una pregunta. Muy bien, la mayoría tuvo la razón. Aquí el proceso democrático funcionó. Muy bien. ¿Qué es lo primero? Hacerse una pregunta, definitivamente. Siempre surge, incluso pueden surgir preguntas de otros problemas científicos, ¿cierto? Entonces, puede que ya tengas un proyecto de investigación, ya muy avanzado, artículos y demás. Pero si surge una pregunta interesante, esa pregunta es la semilla de otro proyecto de investigación, de otra experimentación, de otra formulación y quizás de otro modelo. Y seguramente de otra hipótesis. Así que toda la pregunta, las preguntas son el origen y la fuente del método científico. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera? Hacerse una pregunta. Organizamos esto. ¿Me ayudan, porfa? Úpale. Aquí tengo que...
¿Están viendo? Espero que están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, Listo, profe. entonces hacer una Pues, pregunta. Luego de hacer la pregunta, ¿qué se hace? Formular una hipótesis. Formular una hipótesis. Formular una hipótesis. Ok. Probar la hipótesis con un Probar y- experimento. ¿Cómo? Probar la hipótesis con un experimento. Probar la hipótesis con un experimento. Pongámosla por acá. Listo. ¿Qué más? Luego. ¿Funciona el experimento? ¿Dónde decía? ¿Plantear un experimento? No, ¿cuál dijeron? Y la de la ¿Funciona el izquierda. experimento? ¿Funciona el experimento? Listo. ¿Qué más? Es que yo creo que los resultados verifican la hipótesis. Sería, no sé si es antes del experimento. Entonces no sé si me corriges ahí. Antes del experimento, ¿los resultados No, verifican la antes, hipótesis? ¿O no, a qué? antes de funcionar el experimento. No sé, no estoy seguro. ¿Así? ¿Y los análisis de datos qué? Profe, creo que investigar el problema no va como de segundo, como de primero. Y esa va de segunda. Profe, Sí, porque sí. es que sería como realizar una investigación de lo que yo me estoy preguntando, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, se hace una pregunta, investigan el problema y si ya la teoría existente, los modelos existentes resuelven la pregunta, pues ya no necesito Ahí lanzar sí la formula una hipótesis. hipótesis, ¿no? Pero solamente formula la hipótesis si hay vacío. Si, no, si lo actual, digamos, si lo existente no permite responder la pregunta, ¿cierto? Solamente cuando hay todavía como una dificultad en el modelo teórico, en el experimento, es que se lanza la hipótesis. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Analizar Estas los por datos. acá, están por acá. Profe, Entonces, yo creo que después de probar la hipótesis en el experimento, yo creo que deberían ir a analizar datos y establecer conclusiones, ¿no? ¿después de Por cuál? dos. De probar la hipótesis con un experimento. Entonces por acá. Pues creo, ¿no? No sé. No, yo digo que iría abajo. Yo diría Las- que ese paso sería de último. Sí, sería casi último las conclusiones. Sí, pero las conclusiones pueden ser incluso que no se verificó la hipótesis. ¿Cierto? Bueno, lo último, sí es comunicar resultados. Definitivamente sí. Este funcionó el experimento, pues debe ser un poquitico más atrás, ¿no? Porque después de todo eso, como que, funcionó. Plantear un nuevo experimento, yo creo que por acá también puse, por ejemplo, el de hacer nueva pregunta, entonces es algo que se devuelve. Plantear un nuevo experimento se devuelve. Solucionar problemas y chequear el experimento. Como que por acá. Formular una hipótesis acá al lado de este. Yo creo que el experimento por acá podría ser como que por acá. Se prueba la hipótesis con el experimento. ¿El experimento funciona? Sí, ok, entonces analicemos los datos, establezcamos conclusiones. Ok, ¿se pudo verificar la hipótesis? Sí. Ah, listo, entonces comunican los resultados. En caso contrario, como que si no funciona el asunto, entonces vamos para acá arriba. O sea, se supone que uno después de verificar tiene que ver si la hipótesis es verdadera o es falsa y ya uno Sí. va a pasar como a comunicar los resultados. Exacto. Sí. Ah, ok. Y si no, entonces pues, chequemos a ver si el experimento está bien. Planteemos un nuevo experimento. Entonces volvemos acá a vuelta, ¿cierto? Si el experimento está bien, no, pues seguramente entonces es que la hipótesis está como malangas. Entonces formulamos una nueva hipótesis y nos vemos por acá. Y si la hipótesis está bien, pues entonces seguramente la pregunta es la que está paila. Y lanzamos una nueva pregunta y lanzamos un nuevo proyecto. Vamos a ver si sí. Ah, no. Más o menos. Entonces, hacemos la pregunta. Aquí ya puedo poner esto. Se hace la pregunta, se investiga el problema, se formula la hipótesis, se prueba la hipótesis con un experimento. ¿Funciona el experimento? Sí.
Si no, claro, por acá, por el otro lado, solucionemos el problema del experimento. ¿Sí? Si sí funciona el experimento, analicemos los datos, establezcamos conclusiones. Ok, los resultados verifican la hipótesis, sí, listo, comuniquemos. Si no, devolvámonos por acá, planteemos un nuevo experimento, planteemos una nueva hipótesis o planteemos una nueva pregunta. ¿De acuerdo? Y ese sería, digamos, ese sería como el paso a paso de un proyecto de investigación de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? ¿Lo conocían? ¿Sí sabían cómo funcionaba el tema? Esto hay que vivirlo, ¿no? Esto hay que vivirlo. Muy bien. 10:20. ¿Saben dónde queda eso? No. No tengo ni idea. ¿No? ¿No han visto? No. No. Queda en la Javeriana. La uni. Sí. ¿Cómo lo vamos a ver si no hemos ido? Qué triste. No, ya tenemos que ir en estos días, todo tranqui. En estos días nos vamos allá, nos encontramos allá. Lagos. Este es uno de los lagos. Este es uno de los lagos. Hay varios lagos de la universidad. Y lo pongo acá es porque pues cuando lo hacemos en vivo y en directo, pues yo me voy caminando con los estudiantes hasta el lago. Ahorita pues tenemos que utilizar la imaginación. Ahora imagínense que ustedes están en el lago, ¿ok? En el lago hay peces, tortugas, hay iguanas por los lados en los árboles. Hay árboles con palmas, hay guayabas y de todo. Imagínense que ustedes están viviendo en la época en la que no había civilización y digamos que ustedes tienen esos recursos naturales para sobrevivir. ¿Cómo sobrevivirían? ¿Cómo se imaginan ustedes que sobrevivía esta gente en esa época? Hace 15.000, 300.000 años, quizás por allá lejos. Pues abasteciéndose de lo que la tierra les daba. Sí, Los definitivamente. recursos naturales. De lo que fuera. Comiendo guayaba. Comiendo guayaba y comiendo lo que llegara. Todo lo que respirara. Sí. Teníamos armas, en algún momento construimos armas, herramientas y todo para poder cazar y para poder, pero al principio no, ¿cierto? Al principio era, no, o sea, los humanos no somos los más rápidos, ni somos los más fuertes, ni tenemos las garras más fuertes, así que los humanos como tal, lo que tenemos es un cerebro que se fue desarrollando poco a poco y ahorita vamos a ver para poder ser muy hábiles en la construcción de herramientas y sacarle provecho a lo que había en el espacio y la naturaleza para poder sobrevivir. Si no fuera por el cerebro, yo creo que somos muy débiles y rápidamente nos hubiéramos extinguido. Muy bien. Siempre hay un modelo, como una creencia también, que es el hombre era cazador y la mujer recolectora. Durante mucho tiempo eso ha prevalecido. Eso ha sido como el típico, entonces, de que el hombre es el que sale a cazar y traía la presa pues ahí como a la espalda, el pedazo de mamut encima, para coman pues familia, que yo los quiero mucho y les traigo aquí, proveo. Esa forma de pensar al hombre como proveedor es realmente falsa. Digamos que eso ha generado durante muchos años la idea de división de género, de agresión y naturaleza humana. Realmente lo primero que fuimos, antes que cazadores, antes fuimos carroñeros, recolectores y chefs, antes que cazadores. Realmente lo que nosotros éramos los cazados, porque nosotros éramos presas fáciles para las bestias grandes, para dientes de sable y para tigres y demás. Nosotros éramos relativamente fáciles de cazar, ¿sí? Éramos unos simios, éramos simiescos, éramos casi unos simios y éramos muy débiles, corríamos poquito y demás. Además, apenas estábamos generando como la posición erguida, o sea que realmente éramos bien débiles. Yo creo que las mujeres, si alguien tiene que llevarse el crédito, quizás son las mujeres, porque las mujeres tenían a cargo pues como ciertas responsabilidades bueno, los hombres también, pero ciertas responsabilidades de observación, de cuidar a los niños, y de estar pendientes de los vegetales, las raíces, las semillas que vean por ahí. Y luego con el fuego, pues cocinamos los alimentos y nos permitió entonces sacar mejores nutrientes y tener una digestión mucho más
digamos, más apropiada para poder desarrollar el cerebro. Estos hace unos 2 millones de años, bueno, encontraron un vestigio, pues no es que hace 2 millones de años encontraron esto, sino encontraron un vestigio hace 2 millones de años de las primeras herramientas que demostraron que utilizamos herramientas para cazar. Y los primeros animales que cazamos fueron tortugas. Entonces aquí a la derecha son huesos de tortuga, son caparazones de tortuga que tienen como zanjas producto de las herramientas con las cuales los humanos en esa época pues las cazaban o las despellejaban o las desprezaban. Entonces uno se imagina pues a nosotros cazando mamuts en esa época y no, nada más lejos de la realidad. Realmente cazar mamuts fue algo mucho más pues, reciente. Hace 2 millones de años lo que hacíamos era comer lo que aparecía, o sea, y lo más fácil era las tortugas. Entonces las tortugas las tortugas no tenían un predador natural, digamos, porque por el caparazón y todo, pues para un tigre es difícil comerse una tortuga, pero una tortuga se puede cocinar si se pone sobre fuego o se puede despellejar con herramientas como piedras y demás. Entonces, los humanos tuvimos la capacidad de pensar el problema, ¿sí o qué? Teníamos un problema, una necesidad de comer y de sobrevivir, pensar el problema y plantear soluciones, utilizar herramienta o utilizar fuego. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, primero atacamos las presas débiles que no tenían un predador natural. Peces y tortugas, cerca a un lago que se llama el lago Turkana en África. ¿Ok? Entonces, por eso el lago que les ponía acá. Nosotros, inicialmente, cuando estábamos construyendo nuestro cerebro, cuando estábamos creciendo y estamos evolucionando, vivíamos en un lago, o pues no un lago como este, un lago mucho más grande, pero en sitios como estos, que son ricos en peces y ricos en tortugas y reptiles, y que son fáciles de matar y digamos que tienen un contenido de proteína muy importante. Entonces, en Turkana fue la primera cacería de animales y fueron animales pequeños. Las primeras fueron las tortugas. ¿Por qué? Porque las tortugas es fácil de coger. Entonces, digamos que la cantidad de energía que hay que ejercer para matar una tortuga pues es mínima. No sé, se reduce la competencia con otras especies más grandes que les gusta, pues les gusta más los antílopes o les gusta otras cosas. Y reduce el riesgo asociados al carroñeo. Cuando nosotros, no sé si ustedes saben que hubo una época en que casi nos extinguimos y se supone que nosotros sobrevivimos a punta de comer el tuétano de los huesos, ¿cierto? Entonces lo que hacíamos era comer los despojos de los buitres. Básicamente estábamos peor que los buitres, éramos lo último en la cadena. Y cogíamos entonces lo que dejaban los buitres, que eran los huesos, y partíamos los huesos, extraíamos el tuétano y ya con el hueso vimos que podíamos hacer herramientas. Bien. Muy bien, ¿qué es importante en el alimento? Tener macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, y micronutrientes, vitaminas, minerales y agua. O sea que o comíamos como leones, y entonces comía muchísima carne y quedaba ahí exhausto por días, o como pandas que comen puras vegetales y que tienen que estar comiendo vegetales todo el tiempo porque no tiene suficiente nutriente. Nosotros como humanos, pues entonces desarrollamos la capacidad de cocinar, y la cocina entonces finalmente fue lo que nos catapultó el cerebro. Digamos, la cocina es una manera de iniciar el proceso digestivo antes de metérselo a la boca. Sí, en la cocina, cuando hacemos cocción de carnes y de verduras, lo que estamos haciendo es degradando las moléculas, partiéndolas en pedacitos para que sea mucho más fácil la digestión. ¿Listo? Y eso entonces transformó definitivamente la historia de la humanidad. Ustedes ven acá en el eje X es tiempo, de hace menos 7 millones de años, menos 4 millones, menos 2 millones de años, cuando está el Homo habilis que se encontraron en Turkana. Y en el eje Y es el tamaño del cerebro. Entonces, como ustedes ven, a partir del Homo habilis, que fue el que empezó a utilizar herramientas, y por eso es el Homo habilis, el cerebro humano crece, el tamaño del cerebro humano crece exponencialmente.
primero por el uso de herramientas, porque de alguna forma el uso de herramientas pues favorece el crecimiento del cerebro, pero el uso de herramientas favoreció la dieta alimenticia y la cocina. Entonces tuvimos una alimentación más variada, cocción, y eso hizo que el cerebro tuviera como un desarrollo brutal por la capacidad y digamos, la llegada de nutrientes fuertes. Lo otro es que al cocinar y alimentarse mejor, tuvimos más tiempo para pensar y tuvimos más tiempo como ya no teníamos tanta necesidad de hacer cacería y estar pendiente pues de que no nos mataran, sino que con las herramientas pudimos generar armas. Con las armas pues ya se estratificaron las sociedades y ya lo que ya ustedes ya conocen, digamos que ya la estratificación de sociedades nos permitió tener castas, habían los militares, algunos sacerdotes que tenían la capacidad de ver lo simbólico, pero también estaban los agricultores y demás. Entonces, toda esa capacidad craneal que se fue creciendo, pues construyó lo que somos ahora, el Homo sapiens. Y ustedes ven aquí a la derecha, pues, cómo poco a poco fue mejorando, digamos, la técnica de construcción de herramientas desde las olduayenses hasta las musterienses, que son las típicas que uno ve que son muy afiladitas y son casi navajas. Hace nada. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo claro. No, profe. No, vamos bien. Vamos bien, listo. Entonces, luego llega el empirismo. Bueno, estoy saltando pues aquí rapidito. Los egipcios construyeron las pirámides, ¿cierto? Pero no fue de una. Eso fueron muchas pirámides que tuvieron que construir durante varios cientos de años para poder ver cómo es que se hacían las pirámides. Y hay muchas pirámides que están ahí desgastadas y que se derrumbaron y que definitivamente, pues, digamos, no fue un proceso intelectual eficiente, digamos que eso fue muy de empírico, muy de hacer, equivocarse y volver a hacer. Esa misma forma de construcción, digamos, empírica de hacer ingeniería fue la que llevó a los ingenieros romanos a construir los acueductos o a los arquitectos ingleses y franceses a construir estas grandes catedrales pues, que conocemos en Inglaterra y en Estados Unidos hay algunas, en Colombia pues también hay algunas catedrales góticas, algunas de distinto tipo. Hay un libro muy bacano que se llama Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, donde cuenta cómo fue el proceso de pasar de unas iglesias rústicas, bajitas, oscuras, horribles, a tener unas catedrales inmensas como las que tenemos en Canterbury y esas catedrales gigantes. Entonces Ken Follett cuenta que la historia de un arquitecto, de un chico que aprende y innova técnicas de arquitectura y cuenta una historia muy, muy bacana. Les recomiendo el libro, se llama Los Pilares de la Tierra. Muy bien, entonces digamos que esta época de resolver problemas muy complejos para las comunidades, pues también termina siendo ingeniería, ¿no? Es de alguna forma es resolver un problema, pero digamos, como no había ciencia, como no había método científico, pues entonces la ingeniería era muy empírica, la ingeniería era de tener un problema, bregarle, fracasar, como el típico ejemplo que nos ponen de Thomas Alva Edison, que intentó con miles de fibras hasta que logró poner una fibra de un material adecuado para que no se quemara. Esa visión de la ingeniería como fracaso, intento, hasta que después de 1000 veces lo logro, me parece que es una visión muy antigua de la ingeniería que posiblemente era de los romanos, de los griegos, de los egipcios, pero que no tenía un soporte científico. Ya hoy tenemos un soporte científico y no tenemos por qué dar tantas vueltas y tantos fracasos. Muy bien, entonces, para diferenciar un poquitico lo que es la ciencia, la técnica y la tecnología, la técnica es un conjunto de reglas para construir o fabricar algo. Es decir, cuando uno es muy bueno en la técnica, pues entonces se demora menos y es mucho mejor en la construcción o fabricación de algo. La tecnología es el conocimiento de procesos y formas. Entonces hay una tecnología electrónica, hay una tecnología de la construcción, una tecnología de sistemas. Es ese conocimiento de procesos y formas ya instituidos, ¿sí?
La tecnología como tal no es innovadora, la tecnología existe, la tecnología está. Es un tecnólogo electrónico, utiliza la tecnología para resolver algunos inconvenientes, algunos problemas, pero digamos que la tecnología como tal no tiene el plus de la ingeniería, que es la solución de problemas construidos a partir quizás de algún método, que es el método de diseño. Muy bien, en el siglo XIX se da entonces la conexión. Antes era empírica la tecnología, la ingeniería era muy empírica. En el siglo XIX se da una conexión brutal, una conexión entre la ciencia y la tecnología. Es decir, surge la ciencia termodinámica y a partir de la ciencia como de la termodinámica surgen los motores. Surge el electromagnetismo como ciencia, entonces surgen las telecomunicaciones y la energía eléctrica. Surge la física moderna y surge la energía nuclear, las bombas y demás. Entonces, digamos que es en el siglo XIX, sobre todo, y en el XX, donde hay una conjugación entre la ciencia y la ingeniería, y hasta hoy no hay una clara distinción entre las dos cosas. Es más, para muchos de ustedes, ciencia, tecnología e ingeniería termina siendo como una mezcla que es muy similar. Pero lo que quiero decir es, la ciencia tiene un método que es el método científico y lo que busca es validar hipótesis. La ciencia no busca resolver problemas. La ciencia lo que busca es ampliar ese mundo de conocimiento, ¿cierto? Ampliar ese rango de conocimiento. Validar hipótesis, básicamente, construir modelos. Eso es lo que busca la ciencia. La tecnología es la forma en la que construimos procesos y construimos artefactos. Sí, es la tecnología. Muy bien, eso nos permitió entonces construir carros, tener telégrafos, tener centrales nucleares y construir una bomba atómica. Entonces la ciencia y la tecnología se alimentan una de la otra. La ciencia usualmente ligada a la academia, a las universidades, a los científicos. La tecnología está más ligada a la industria, ¿sí? Y ojo, en la mitad aparece la ingeniería, ¿ok? Entonces la ingeniería es la que bebe de ambos mundos. La ingeniería bebe de la tecnología, pero también bebe de la ciencia para poder resolver los problemas. Entonces, la ingeniería contribuye a la tecnología, desarrolla nueva tecnología, pero también la ingeniería desarrolla nueva tecnología para que la ciencia haga sus experimentos y verifique. ¿Listo? Eso, digamos que es un asunto realimentado. ¿Sí? Y esa realimentación surgió a partir del siglo XVIII, XIX y XX con las revoluciones industriales y ahora pues tenemos todo lo que tenemos hoy en día y somos capaces en un año construir o fabricar una vacuna contra un virus que apenas era desconocido hace un tiempo. El método entonces de ingeniería es el método de diseño, parte de un problema. A diferencia de la ciencia que parte de una pregunta, en la ingeniería partimos de un problema. Ese problema requiere un análisis, requiere una definición de requerimientos, requiere hablar con el cliente o el usuario, que es las personas que tienen el problema. Usualmente el ingeniero no es el que tiene el problema, ¿cierto? El problema es el cliente. El problema es otra persona que tiene el problema, no una comunidad que no tiene agua. Ese problema no lo tiene el ingeniero. Llaman al ingeniero, el ingeniero habla con la comunidad, ve fuentes posibles y soluciona el problema del agua, ya sea con un acueducto, un pozo o algo, un receptáculo de agua lluvia, ¿cierto? Entonces, el ingeniero no es el que tiene el problema lo tiene otra persona. Nosotros podemos inventarnos problemas, pero realmente no es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser es solucionar esos problemas. Muy bien, luego de entender el problema viene encontrar la solución y es un asunto más de síntesis, ¿sí? Más de especificaciones, más de creatividad y diseño y en el que tenemos que describir claramente cómo se resuelve el problema. Y finalmente, para los ingenieros, así como para los científicos, es muy importante la comunicación. Tenemos que hacer modelos, circuitos, planos, perdón, tenemos que hacer, digamos, informes técnicos que describan esa solución para que otros ingenieros, otros tecnólogos, otra gente utilice esa solución y la ponga en marcha. ¿Ok? Entonces, digamos que el método de ingeniería, de manera muy resumida, pues es esto que tenemos acá. Por tiempo, yo creo que no voy a jugar con ustedes a resolver esto. Se los voy a poner acá. Entonces, el método de ingeniería parte de la definición de un problema, especificamos requerimientos, investigamos el problema, diseñamos
soluciones posibles preliminares, evaluamos, escogemos, implementamos un prototipo, probamos la solución, cumple ese requerimiento que buscaba con la solución del problema. Sí, listo, comunicamos el diseño. Si no se cumple el requerimiento, es decir, si la solución que tenemos no cumple con lo que el cliente quiere o el usuario quiere, entonces tenemos que devolvernos, verificar si la prueba fue adecuada o verificar si el prototipo fue adecuado o definitivamente cambiamos el diseño, ¿ok? Este método de ingeniería, este método de diseño es lo que vamos a aplicar cuando tengamos el proyecto de semestre. Bueno, mal diseño es cuando no consideramos al usuario final, definitivamente. Entonces aquí le preguntan que nuestro objetivo es enviar 1.000.000 de unidades este cuarto de año. Entonces Dilbert le pregunta que si el asunto, si el objetivo no es resolver, como hacer que los usuarios sean felices, y el dueño, pues el jefe de Dilbert le dice, no, esos son los objetivos de ellos. Nuestro objetivo es mandar el 1.000.000 de unidades. Muy bien. Para terminar esta charla, ya son las 10:40, tenemos que poner los personajes para la presentación. Yo quisiera que no quedaran con la idea de que el método científico y el método de ingeniería son completamente distintos. Los dos tienen un paralelo, ¿cierto? Uno parte de un problema, el otro parte de una pregunta. El uno plantea requerimientos con el usuario, el otro investiga el problema en las fuentes de bibliografía, en los artículos científicos. Uno investiga el problema, el otro también investiga, el otro formula una hipótesis. Luego nosotros como ingenieros diseñamos soluciones preliminares, las evaluamos y escogemos. En el método científico se prueba la hipótesis con experimentos. Nosotros implementamos prototipos, ellos, digamos, verifican que eso funcione, que los datos funcionan, se prueba la solución, nosotros verificamos que se cumplan los requerimientos, ellos verifican que la hipótesis es válida, también comunicamos diseños, los científicos comunican resultados. Ojo, hay un momento en que los ingenieros y los científicos podemos unirnos. Por ejemplo, si al evaluar diseños no hay suficiente información, es posible que nosotros planteemos un problema científico, un proyecto científico. Entonces, si hay falta de conocimiento, si al modelar un problema no hay suficiente conocimiento, pues podemos plantear un proyecto de ciencia. Entonces, ahí es donde nosotros asumimos un rol como científicos y tenemos que comprender el método científico para aplicarlo. Ahora, cuando resolvamos la idea y ya tengamos nuevo conocimiento, tecnología, pues nos devolvemos. Entonces, digamos que podemos utilizar el método científico y devolvernos acá. Igual, en la ciencia, si el experimento no funciona, si el experimento, no existe un experimento que permita verificar la hipótesis, pues los científicos pueden pedirnos al favor a los ingenieros de que hagamos un experimento, un problema experimental con unos requerimientos determinados y finalmente surge de acá un nuevo diseño experimental para probar la hipótesis. Casos como estos hay muchos. Los ingenieros construyeron el Hubble, lo lanzaron al espacio y con el Hubble pudimos observar el espacio como nunca. O ingenieros construyeron el colisionador de hadrones para verificar la naturaleza, digamos, de las partículas más pequeñas, por ejemplo, el bosón de Higgs, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, los científicos sugieren esas hipótesis y finalmente los ingenieros construimos los experimentos. También está que nos permitió verificar digamos, la hipótesis de la existencia de ondas gravitacionales con el LIGO, que es un laboratorio, un observatorio de ondas gravitacionales que utiliza interferometría láser. En 2 lugares distintos de Estados Unidos verificaron entonces que las ondas gravitacionales de digamos, 2 agujeros negros que estaban girando que se pudo observar, digamos, en el lugar donde estamos nosotros en este momento.